Cuando hablamos de exhortación a veces hablamos de, uy, me estás retando. Pero el exhorto no es un reto. El exhorto es recordarnos nuestras responsabilidades. Es un término jurídico. El abogado, el juez manda un exhorto a alguien para que cumpla con lo que tiene que cumplir. Amén. Así que cuando llegue un exhorto de parte de Dios, Dios te está diciendo tienes que cumplir con esto, tienes que hacer esto. Es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque conoces a Cristo. Porque Cristo está en tu vida. Y Cristo tiene que gobernar tu vida. ¿Cuántos son gobernados? Por Dios a través de Cristo. Amén. Amén. Esa es la idea. Hermanos, observamos Colosenses. El apóstol Pablo le escribe a los colosenses. Epafras va y le dice, mirá, Pablo, está pasando ciertas cosas en Colosas. Hay cierta situación que está aconteciendo en Colosas y utiliza el medio de que Epafras iba a volver. Pablo, ¿dónde estaba? En la cárcel. Estaba encarcelado y le manda esta epístola a los colosenses. ¿Que sabe quién estaba de pastor en Colosas? No estaba nada más ni nada menos, acá lo anoté, Filemón. ¿Y sabe quién es Filemón? Aquel que en un momento fue predicado por su propio esclavo, el que vuelve, y Pablo le dice, pon a cuenta mía lo que te debe Onésimo. Amén. Le estaba diciendo perdonarlo, ahora te va a ser útil porque ahora está en Cristo. ¿Cuántos son perdonadores? Amén. Aquel que nos ofendió, nos lastimó, ahora los perdonamos. ¿Por qué? Porque ahora está Cristo en nuestras vidas. Y Filemón estaba ministrando la palabra de Dios en Colosas, y ahí en el capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud, porque en él, ese él tiene acento, está hablando de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén a la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra da vida, Señor. Tu palabra, Señor, purifica, santifica. Tu palabra llega oportunamente a nuestras vidas, Señor. En esta mañana, ayúdame, Señor, a ser canal de bendición para tu pueblo, para que ellos sean edificados en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos. Agradecidos a Dios por esta mañana que Dios nos permite estar en su presencia. Y yo observaba que Pablo le dice al pastor de Colosas, mirad que nadie os engañe. Y llego a la conclusión, hermanos, que no solo en este tiempo, sino en aquel tiempo también había engañadores, falsos maestros, falsos profetas. Y fundamentalmente aquí estaba en escena el legalismo judío, la filosofía griega y el misticismo. Tres, podríamos decir, denominaciones que estaban contrapuestos a lo que representaba Cristo. Y esto le estaba trayendo problemas en la iglesia. Entonces Pablo le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y yo decía, ¿qué será la filosofía? Y buscaba la definición y dice, disciplina académica y conjunto de reflexiones sobre la esencia de las propiedades, las causas, los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Algo profundo, ¿no? Yo decía, esta filosofía estaba teniendo injerencia en el creer en Cristo. Y lo que le está diciendo Pablo, estas filosofías no están ayudando para que los que creen se afirmen en Cristo.
¿Por qué? Porque la filosofía tiene que ver con la realidad del mundo, del hombre y de Dios. El filósofo estudia eso, pero desde un punto de vista del hombre. Amén. No desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué tan importante es conocer a Cristo? Porque ahí tenemos la mirada de Cristo, no nuestra mirada. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, los filósofos están confundiendo a la iglesia. La orientación filosófica de los griegos, el legalismo judío que decían, si ustedes no hacen tales cosas, no pertenecen al pueblo de Dios, no son de Dios. Tienen que circuncidarse, tienen que guardar ciertos ritos. Y se había terminado los ritos. Se había presentado Cristo. Y en esta mañana, qué bueno que nosotros hemos dejado los ritos, hemos dejado las costumbres de este mundo y estamos cimentados en Cristo Jesús. Fíjese, desde el versículo 1 de este capítulo, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La Odisea, fíjese que es una de las iglesias que le escriben el Apocalipsis. ¿Y qué características tenían? Eran tímidos. ¿Eh? Y dice, tengo una lucha tremenda por esto. Pablo se expresa de esta manera y dice, por todos los que nunca han visto mi rostro. Y esto nos da la idea que Pablo personalmente no estuvo en estas iglesias. Ni en Colosas ni en la Odisea. Pero había alguien que había conocido a Cristo, Epafras, que predicó y que muchos se convirtieron y se formó la iglesia en aquel lugar. Y después dice la palabra de Dios, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor para alcanzar todas las riquezas. Está diciendo, ustedes están frenados por esto. Por esto que se está metiendo dentro de las iglesias este conocimiento griego, esta filosofía griega, este judaísmo que quiere entrar. Porque muchos decían, sí, estamos en Cristo, pero queremos las ideas judaicas que sigan permaneciendo. Los ritos se tienen que permanecer. Y muchas veces nosotros también así queremos hacer. Ciertas ideas que vienen, que llegan y que entran en nuestros corazones limitan que conozcamos a Cristo, que vivamos en Cristo. Dice la palabra de Dios, para que sean consolados. ¿Por qué? Porque esto no les produjo bendición, sino que les produjo angustia. ¿Será que estamos en el lugar adecuado? ¿Será que esto es realmente lo que tengo que profesar, lo que tengo que creer? Entraron las dudas. ¿Las dudas son de Dios? No. Y dice la palabra de Dios, unidos en amor para alcanzar. ¿Qué produjo? Yo vengo con una idea, el hermano viene con otra idea, el otro hermano viene con otra idea. Venimos con distintas ideas, con distintas corrientes, con distintos pensamientos. ¿Y qué hace? Divide. ¿Cuántos entienden esto? En el hogar, ¿quién reina? Cristo. Toda idea contraria a Cristo, toda idea que no está conforme a la voluntad de Dios, divide el hogar, divide la familia, divide el matrimonio, divide la iglesia. Dice aquí la palabra de Dios, unidos en amor para alcanzar las riquezas. ¿De qué? Dice, de pleno entendimiento. ¿Cómo vamos a entender si estamos confundidos por esto? ¿Amén? Tenemos que pensar lo mismo, tenemos que seguir lo mismo. La meta es Cristo. ¿Amén? Muchas veces soy cristiano, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas en el trabajo. ¿Qué está pasando? No está reinando Cristo.
No está reinando Cristo. No estamos sometidos a la voluntad de Dios a través de Cristo. Están interpuestos nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra filosofía, nuestro mirar y no el mirar de Cristo. Aleluya. Porque estamos mirando como mira el mundo, no como mira el Señor nuestras vidas. Estamos mirando como el viejo hombre, no como la nueva criatura que debiéramos de ser. No estamos permitiendo ser apacentados por Dios. Esto estaba aconteciendo en Colosas. Y esto está aconteciendo en este tiempo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos. Mire, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que necesita mi hogar, todo lo que necesita mi familia, todo lo que necesita mi matrimonio, todo lo que necesita la iglesia está en Cristo. Está en el Señor. Aleluya. Por eso es tan importante Cristo. Y acá había un debate, pensadores se sentaban. ¿Será que Cristo se humanó? No se humanó. ¿Será que me tengo que circuncidar? No te tenés que circuncidar como en este tiempo. ¿Será que me tengo que vestir de esta manera? ¿Será que me tengo que presentar de tal otra? ¿Será que...? Y no es lo esencial es Cristo. Aleluya. Preceptos humanos, entendimientos humanos. Y eso no representa lo que es Dios. Eso le está diciendo los pueblos. Está pasando esto. No se metan en esto, salgan de esto. Dice la palabra de Dios. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había buenos oradores, había buenos expositores de los pensamientos. Los filósofos estaban preparados para hablar y dialogar, y esto los confundía. Dice, no, esas palabras persuasivas no siempre son correctas. Tengan cuidado con esto. Y dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estaba observando que era una iglesia próspera, estaba creciendo. Pero ¿qué estaba diciendo? Crezcan, pero crezcan bien. Veo orden. Pero esto los va a desordenar. Esto los va a dañar. No descuiden esto. Y dice la palabra de Dios, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. ¿Cuántos están andando en Cristo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta necesaria? A la mañana me levanto y digo, Señor, estoy andando en tu verdad, estoy caminando en tu verdad. Tu verdad es el que me transporta. Aleluya. Qué buena pregunta. O estoy andando a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo estipulé como verdad. Andar en verdad. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Qué bueno es el silencio, porque el silencio predica. Dice la palabra de Dios, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y aparece una palabra que dice, arraigados y sobreedificados en Él. Ese Él tiene acento, ese Él habla de Cristo. Entonces, cuando leo esto digo que tengo que estar arraigado en Cristo. No arraigado en pensamientos, ni en ideas, ni filosofías,
humanas. Amén. ¿Y qué quiere decir arraigar? Que me tengo que agarrar a Cristo. Y yo buscaba ¿qué quiere decir arraigado? Quiere decir establecerse. Quiere decir permanecer en un lugar. Quiere decir ganar firmeza y echar raíces. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Y sobreedificados. ¿Qué quiere decir sobreedificado? Esto está edificado, ¿no? Amén. Sobreedificar sería hacer un piso sobre él. ¿Y sobre quién tenemos que ser sobreedificados? Sobre Cristo. Todo lo que se edifica fuera de Cristo no tiene buen fundamento. Corre peligro, está tambaleando, se va a caer. Así que en este día, sepa usted que tiene que arraigarse y sobreedificar su vida en Él. Y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y continúan con el versículo que comenzamos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, que no tienen esencia, que no tienen... Creo que muchas veces cuando analizamos algo dicen, pero esto no tiene esencia, esto no condice con la palabra, podríamos decir. Yo que muchos estamos con corbatas. Si yo dijera solamente los que estamos con corbata somos salvos, condice con la palabra. Está establecido en la palabra. Yo le puedo imponer a usted que para que se salve se ponga una corbata. Eso es una sutileza y no tiene esencia. Es hueca. ¿Amén? Entonces, todos aquellos que le querían implementar a lo de Colosas era hueco. No tenía asidero. Era falso. Amén. Y dice la palabra de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muchos decían que Jesús fue un profeta más, que no era el Hijo de Dios. Entonces está afirmando Pablo, Él era el Hijo de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos da seguridad. Cristo es el Hijo de Dios. Y aquel que no cree eso está en problemas. Estamos en problemas aquellos que no creemos que Cristo se humanó, que murió, que dio su vida y que resucitó. Eso es esencial para nosotros. Amén. Y dice la palabra de Dios, y vosotros estáis completos. Amén. ¿Cuántos están completos? Qué difícil, ¿no? Qué pregunta. ¿Estaremos completos? La palabra acá me dice que estoy completo. Dice la palabra de Dios, pero miren lo que dice, y vosotros estáis completos. Y aparece nuevamente en Él, en Cristo. Si estoy más o menos tomando algunas enseñanzas de Cristo y otras no me gustan las otras. La que me dicen que me tengo que arrepentir, la que me dicen que me tengo que someter, esas no. La que me dicen que me va a bendecir, que me va a prosperar, que me va a guardar de todo, esas sí me gustan, pero las otras no. ¿Eh? Completos. Dice la palabra de Dios, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. Entonces, ¿qué estaba aboliendo Pablo?
Los judaizantes decían, no, noveno día se tiene que circuncidar. ¿Y vos que sos gentil? ¿Por qué? Porque la mayoría de los pobladores de Colosas eran gentiles y judíos. ¿Sí? Entonces a los gentiles decían, vos querés ser parte del pueblo, tenés que circuncidar. Y Pablo dice, qué raro. Los ritos, las tradiciones quedaron atrás. Amén. Esos ritos, esas tradiciones que teníamos nosotros, hay una escalera, no voy a pasar por abajo porque es mala suerte. Quedaron atrás. No sirve. Un gato negro, hoy va a ser peligroso el día. Mentira. Quedó atrás. Dice la palabra de Dios tantas otras cosas. Dice la palabra aquí. Dice, en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Amén. Es claro, ¿no? Quiere decir que si todavía estoy en pecado y vivo en pecado y persisto en el pecado y no abandono el pecado, no fui circuncidado. ¿Eh? Esta mañana nadie dice, no, ¿qué está pasando en la iglesia? Aleluya. Está circuncidando el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Y dice la palabra del Señor, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultado con él. Amén. Dos pautas, ¿no? La circuncisión hecha a través del Espíritu Santo y después el bautismo. Mire si es importante el bautismo. El bautismo espiritual y el bautismo frente a la iglesia, ¿no? Donde me sumerjo en las aguas, y me sumerjo justamente y aparezco como nuevo hombre, como nueva criatura. Miren lo que dice la palabra de Dios: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él. Muere el viejo hombre, ¿sí? Y renace el nuevo hombre. ¿Amén? Y dice la palabra del Señor en la circuncisión, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Si no creemos que Cristo resucitó, nuestra fe no sirve. Amén. Porque ¿cuál es la esperanza? Que nosotros también resucitaremos. Amén. Y dice la palabra de Dios, y a vosotros. Este versículo es clave. Este versículo es de vital importancia para cada uno de nosotros. Fíjese, le dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Amén. Perdonándoos todos los pecados. Amén. ¿Sabes por qué? Porque los de Colosas, con la influencia de los griegos, con la influencia judaica y con el misticismo, estaban diciendo: no tengo seguridad de salvación, porque no me circuncidé, porque no guardo los días que tengo que guardar, porque... Y Pablo le dice: no, esto no es así. Ustedes ya fueron perdonados. ¿Cuántos todavía sienten culpa? ¿Cuántos están seguros de su salvación? Pero no porque soy lindo, sino porque Cristo pagó el precio. Miren lo que dice el 14, dice: anulando. ¿Saben cuál era el decreto? Culpable. Ismael culpable, Rocío culpable,
Están todos condenados. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Los decretos indican que merecen el infierno. Se estudió el caso y el caso salió desfavorable. ¿Y sabe que yo no lo entendía? No lo comprendí. Y una noche tuve un sueño. Yo no entendía cómo Cristo pudo hacer algo por mí, o cómo pudo salvarme. Entonces tuve un sueño donde estaba para ser ejecutado. Me iban a fusilar. Y éramos una hilera de personas. Pasó el primero, lo fusilaron. Pasó el segundo, lo fusilaron. Y muchos se quedaban quietos para recibir los balazos. Y muchos salían corriendo y había un muro y querían trepar el muro, pero ahí lo fusilaban y caían muertos. Una desesperación en el suelo. Y ya me estaba por tocar. Y yo sabía, ¿sabes lo peor? Yo sabía que merecía, que era culpable. Pero llegado el momento, entra alguien con un portafolio y se presenta y abre ese portafolio y muestra ante aquellos que me iban a fusilar. Y dan la orden de no fusilar. ¿Saben cómo llegué el sueño? Porque alguien dijo, yo me presento por él. Y ahora él es libre. No pudo entender cómo lo hizo, pero lo hizo. Y muchos de nosotros no entendemos. Y no entendemos por qué, si era culpable. Dice la palabra de Dios aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y miren qué tremendo, ¿no? Porque Pablo está diciendo, esta acta era contra nosotros, conmigo también, contra todos. Y dice la palabra de Dios que nos era contraria. ¿Quién podrá presentarse ante Dios y decirle, Señor, yo merezco salvación? Porque yo estuve en la iglesia, hacía 38 grados y yo estaba en la iglesia. Señor, y canté y alabé tu nombre y ayudé a otros. Eso no alcanza. No quiere decir que esté mal, pero no alcanza. Lo único que podría alcanzar es el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, aleluya, y clavándola en la cruz. ¿Cuánto da gloria a Dios? Este es el mensaje de usted. Aleluya. Hay alguien que pagó el precio. Hay alguien que dijo, no, esta acta ya no corre más, porque yo interpongo mi vida. Yo doy mi vida por mi iglesia. Aleluya. Nos ponemos de pie.